اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Entramos en una nueva lección y en un nuevo tema, que es lo que llaman mubtilat as-salah, es decir, las cosas o los actos que anulan la oración. Hay ciertas cuestiones que si uno las hace, las realiza, en realidad la oración no es válida. O se corta la oración, o se invalida la oración, o hay que volver a hacer la oración. De alguna manera son cuestiones que de hacerlas o cometerlas, uno invalida su oración. Dice Wahia ala nawain, son de dos tipos. Hay dos tipos de cuestiones que le llaman mubtilat, lo que anulan la oración. Ma yubtil idha waqa'a amdan aw sahwan, wa ma yubtil idha waqa'a amdan faqat. Hay algunas cosas o acciones que cortan la oración o invalidan la oración, ya sea que se hagan con intención o sin intención. Hay algunas cuestiones que no, únicamente las invalidan las oraciones si se hace intencionalmente. Empezamos con las cosas que cortan la oración o invalidan la oración, ya sea que se hagan distraídamente o con intención. Dice, al-hadathul akbar wal-asghar, fahuwa mubtil lis-salah walau waqa'a 'inda harf al-mim min at-taslim. Dice, cualquier cosa que invalida el wudú o el ghusl, invalida también la oración, porque dijimos que el wudú, la ablución, es condición para rezar. Entonces cualquier cosa que invalida la ablución, obviamente invalida indirectamente la oración. El hadath al-akbar, como por ejemplo tener relaciones sexuales o eyacular. El hadath al-asghar, por ejemplo el orinar o cualquier tipo de cuestión que invalida la ablución. El dormir, por ejemplo. 2. ما يمحو صورة الصلاة مثل الرقص والتصفيق وأما الحركات اليسيرة مثل تحريك الأصابع والإشارة باليد وحمل الطفل فغير مبطل. Dice, lo segundo que se haga con intención o sin intención invalida la oración es aquello que desfigura, valga la redundancia, la figura del rezo. O sea, aquello que acaba con la forma del rezo, que eso lo habíamos hablado en algún momento. El rezo tiene una forma. Si alguien ve a una persona rezando, se da cuenta que está rezando, que está parado, se inclina, se prosterna. Hay una forma del rezo. Todo aquello que quita al hombre de esa forma, o sea, lo saca de esa apariencia del rezo, está, invalida la oración. Como por ejemplo el baile, o como por ejemplo aplaudir. Uno en el rezo, por ejemplo, está parado y de repente empieza a hacer movimientos con las manos de esta forma, por ejemplo, o empieza a aplaudir, o empieza a hacer así, o empieza a bailar de alguna manera, o a mover su cuerpo. Eso invalida la oración, porque la forma del rezo se destruye. Dice, toda cuestión que desfigure el rezo, o sea, le quite la figura al rezo, lo invalida. Dice, obviamente, los pequeños movimientos no tienen problema. Por ejemplo, yo estoy rezando y siento picazón, entonces hago así. Eso no invalida, porque es un movimiento normal y pequeño. Diferente a que yo empiece a hacer con una soga, por ejemplo, movimientos para agarrar un caballo o cualquier tipo de cuestión. O por ejemplo, ahora suele pasar mucho, uno entra a una mezquita y suena el teléfono. Para no molestar a los orantes, agarra el teléfono, por ejemplo, saca el teléfono y lo apaga. Eso es correcto, no hay problema. No desfigura, es algo normal dentro de un movimiento normal del ser humano. Si uno camina por la calle y apaga el teléfono, nadie dice que esta persona salió de sus facultades. Es un movimiento normal. Pero si alguien está en una reunión hablando con un juez y empieza a bailar, dice esta persona salió de sus facultades.
Por ejemplo, el movimiento de los dedos, dice. Que uno esté, por ejemplo, supongamos haciendo así, o algún tipo de movimiento con los dedos, o se haga algún movimiento en la cara, o se arregle el pelo, por un ejemplo, ¿no? O, por ejemplo, el levantar a un niño, si uno está, por ejemplo, ocurre, en las mezquitas uno va a rezar y va con su hijo. Entonces, por ejemplo, está por prosternarse y su hijo se está escapando. Lo agarra un poquito así y lo acerca al lugar del rezo. Eso no hay problema, es correcto. 3. Ziyadatu ruknin aw nuqsanihi ala nahwin ma marra ma'na. 3. Lo que invalida la oración es o sumar o quitar un rukn, o sea, una columna del rezo, como por ejemplo el rukú, la inclinación, o por ejemplo el sujud, las dos prosternaciones, as-sajdatayn, de la forma que ya lo habíamos hablado anteriormente. 4. Al-iltifat, el darse vuelta de un lado para otro. Dice, wa huwa al-inhiraf bil badan, el desviar el cuerpo. El darse vuelta o el desviar el cuerpo es que uno, en vez de estar dirigido hacia la qibla, haga un movimiento de tal modo que su cuerpo ya no esté dirigido hacia la qibla. Aw el wajh, o la cara, por ejemplo. Quizá el cuerpo está dirigido a la qibla, pero yo con la cara hago así. O por ejemplo, alguien me llama y me doy vuelta así. عن القبلة فإذا انحرف المصلي شرقا أو غربا عمدا أو سهوا فيما لو كانت القبلة للاتجاه الجنوبي كما هو الحاصل عندنا أو أكثر بطلت صلاته. Dice, de tal modo que supongamos que la qibla está hacia el norte. Ahora en América Latina, por ejemplo, está al noreste. Supongamos que está hacia el norte. Entonces yo estoy dirigido hacia el norte. El darme vuelta hacia el este o hacia el oeste, de tal modo que se mueva todo el cuerpo, invalida la oración. O más que eso, en vez de hacerlo en un 90%, digamos, en 90 grados, lo hago por ejemplo, 120 grados o 180 grados. 180 no volvería a estar al mismo lugar. No, 360, perdón. Digamos, el darse media vuelta o una vuelta de tal modo que dé la espalda a la qibla, todo ese radio, digamos, estaría invalidando, ya sea que se hace con intención o sin intención. هذا إذا كان العلم بذلك أثناء الصلاة أو داخل الوقت. Dice, esto sí es que yo estoy consciente, digamos, de eso dentro del rezo o dentro del tiempo del rezo. أما إذا علم المصلي بذلك بعد خروج الوقت فالصلاة صحيحة مع السهو فقط. Dice, si yo me doy cuenta de esto, la persona que reza, el orante, se da cuenta de esto, después de que terminó el tiempo del rezo, el rezo es correcto. Si se hizo sin querer. Si se hizo intencionalmente, no. Es decir, si yo estoy rezando y sin darme cuenta me doy vuelta, o no encontré la qibla correctamente y lo estaba haciendo para otro lado, por ejemplo, sin darme cuenta. Si pasó el tiempo del rezo, no hay problema. Si está dentro del rezo, obviamente hay que volver a hacerlo. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.